Mira, desde el 54 acá, saquen la cuenta. Bueno, calculadora. En 1954 la primera muestra hiciste. La primera muestra, sí, la primera vez que expuse, que fue no una muestra individual, sino en el primer Salón de Arte Modernos de Amigos del Arte de Rosario. Ah, bien. Y ese mismo año, por casualidad, se dio que me invitaron de la agrupación Refugio, en donde yo había estado yendo un par de años antes de ingresar a arquitectura, y me invitaron a participar en una muestra que creo que era de 5 pintores de la agrupación. Yo ya no iba a la agrupación, pero me eligieron entre los 5, y fue muy linda esa muestra en Renom. Ahí arrancaste, digamos. Ahí arranqué. ¿Estudios de arquitectura en la Universidad Nacional del Litoral habías hecho también? Sí, yo en realidad mi paso por la agrupación Refugio fue a raíz de prepararme para los primeros años de la materia plástica de arquitectura. Ah, mira. Yo me recibí en el Politécnico, no me acuerdo si soy maestro mayor de obra o técnico constructor nacional, cualquiera de las Una de las dos. Y con un compañero me propuso que por qué no íbamos a la agrupación Refugio para prepararnos para las materias plásticas de primero de arquitectura. Ajá. Porque se sabía que en arquitectura, cuando ingresábamos los del Politécnico, estábamos muy bien en todo lo técnico, pero en la parte plástica a lo mejor no nos iba tan bien. Bueno, parece que sí también nos fue bien. Anduviste bien. Bueno, desde aquella época mostrando colectivamente, ¿decís la edad o sos coqueto, Eduardo? No sé. Mira, yo nací en el 30, justamente después que lo derrocaron a don Irigoyen, ¿no? Claro, golpe del 30. Sí. Septiembre del 30 creo que fue, ¿no? Creo que sí, yo nací en octubre, o sea, justo después de la revolución. Ah, mira, ¿sos escorpiano como yo entonces? No, soy libriano. Ah, un toque antes. La que es escorpiana es mi mujer, que nació el mismo año, pero en noviembre. En noviembre, claro, pues yo soy de octubre, mira, pensé que eras de escorpiano. Bueno, así que estamos hablando con un prócer acá del arte de la ciudad. Así es. Tenés 89 cumplidos ya. 89, todavía me faltan unos meses, pero en octubre los cumplo. Ahora en octubre. Y el año que viene, si Dios quiere, cumpliré 90, y si Dios quiere, en una de esas llego a 100. Ojalá que Dios quiera, hacemos alta fiesta para los 90. Qué muestrón que vamos a hacer, imagínate. Con los 90 ya me han anunciado en Buenos Aires alguien que va a hacer una muestra. Ah, mira qué bueno. Porque hoy hablaba con Maite ayer y con Leandro fuera de aire. Acá estás mostrando en la galería Diego Obligado que uno en el lenguaje informal dice, bueno, acá en Rosario lo tiene Diego Obligado y en Buenos Aires tenés otro galerista también allá. Sí, en realidad el galerista verdaderamente representante es el de Buenos Aires. De Buenos Aires. Acá son amigos que incluso la galería de Diego Obligado, cuando se abrió con una muestra mía. Ah, bien. Que supongo que eso habrá sido una idea acá del amigo, ¿no? Así es. Y aparte, agradecidos desde ya porque también apoyaste el proyecto de la galería, ¿no? Al inaugurar la galería con Calle. Sí. Claro, fue una muestra muy linda también. Sí. Realmente me gustó que me invitaran a inaugurar una nueva galería. Claro, porque aparte después de muchos años empezaba otra vez la idea de por qué no tener una galería que represente artistas rosarinos en su propia ciudad. Claro. Entonces Diego fue un poco el pionero de eso, y abrir la galería con una muestra de Eduardo es realmente significativo y realmente agradecido, ¿no? Bueno, vamos a ir conversando de la muestra actual que pueden visitar ahora durante todo el mes en Diego Obligado, calle ahí Güemes, al 2200. Se llama Dibujos y Silografías, y también con la presencia acá del propio Cerón y de Leandro Comba, un poco recorriendo tu trayectoria, tu obra, tu proceso creativo, que bien nos decías arrancó hace tanto tiempo. Ha habido cambios seguramente, pero también mantuviste una identidad y una búsqueda, ¿no? Sí, yo realmente mantuve una línea muy vinculada al concretismo, ¿no?
Para mí tuvo una gran importancia ese movimiento y me sentí muy identificado a través de la posibilidad de una obra construida geométricamente. Ajá. Bueno, a partir de esas precisas, de esas premisas, mejor dicho, es que toda la obra se desenvolvió a lo largo del tiempo. Tuve algún periodo más, digamos, más libre en la forma generativa de las cosas, pero como yo siempre digo, la esencia de lo que es la geometría, la recta y la curva, siempre estuvieron unidas, intercaladas e integradas como correspondía, ¿no? Bien. Sí, igual yo creo que en Rosario es uno de los artistas que ha trabajado esa línea en el arte y que hemos hablado afuera de que finalmente llega a la actualidad con una vitalidad increíble y eso hace que la obra de Eduardo pueda dialogar con producciones actuales y con producciones de jóvenes, y me parece que ahí está lo contemporáneo en discusión, ¿viste? De contemporáneos somos todos los que producimos, pero llegar con vitalidad a la actualidad me parece que eso lo instala en lo contemporáneo. Y bueno, la obra de Eduardo, desde un montón de etapas y momentos, tiene una vitalidad increíble. El arte concreto que había empezado en la década del 30 más o menos, hay un manifiesto. No, en realidad los pioneros son no me acuerdo los términos ahora, pero datan de 1907, pre-revolución rusa. Ah, bien. Y de ahí se irradia, ¿no? Claro, y todo un proceso dentro de lo concreto. Por supuesto. Después la Revolución Rusa siguió por otros caminos e incluso interfirió en la obra de muchos de ellos, ¿no? Pero sirvió para romper con la tradición de la obra figurativa, en el sentido, no por la figuración en sí, sino en el sentido de ser una obra que se produce a partir de una lectura parcial de la realidad externa. Mientras que el concretismo surge a partir de la necesidad de crear algo a partir de lo interno y a partir de la idea de inventar una nueva realidad que sea accesible a todo el mundo, que no necesite de una traducción ni histórica ni siquiera paisajística determinada. Bien, por ahí estaba confundiendo yo. Theo van Desburg escribe o publica el Manifiesto de Arte Concreto en 1930. Así es un poco posterior. Sí, es un poco posterior, pero bueno, todo eso se va gestando en ese siglo. Bien. Empieza en el 7, yo creo que del 7 puede ser Malevich. Claro. No sé qué otro. Es el comienzo ahora, ahí, después... ahora no me acuerdo más nombres. Me sale el Lissitzky, pero tampoco lo tengo muy presente, ¿no? Después vienen los neoplásticos, Van Doesburg, Mondrian, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Y en el contexto específicamente de nuestra ciudad, realmente fue un punto de inflexión la obra de Eduardo, ya que las estéticas eran mucho más regionalistas, había otra búsqueda. Sí, pero hubo alguna gente que intentó hacer algo en ese sentido. A lo mejor no tuvieron los elementos necesarios como para hacerlo, ¿no? O a lo mejor se les mezclaba con algunas teorías ajenas incluso al arte, ¿no? Por eso no prosperaban tampoco, ¿no? Ni prosperaban en la repercusión, ni prosperaban en la posibilidad de un desarrollo personal al respecto, ¿no? Y además, en tu caso específico, tuviste un vínculo muy fuerte con todo el movimiento que se fue dando en Buenos Aires, de todos los artistas que sí desarrollaron movimiento concreto. No sé si fue una relación muy intensa, pero fue una relación a través de... Yo incluso pude organizar en el 56, a través del Centro de Estudiantes de Arquitectura, la primera muestra que se hace de Tomás Maldonado, Alfredo Lito, Miguel Ocampo,
los escultores Iomi y Girola acá en la Galería Renom. Muestra que ha quedado olvidada, tal vez, alguien se acordará de ella, ¿no? Bien. Leandro, ¿y qué se encuentra la gente para describir un poco a través de la radio en dibujos y xilografías, obras fechadas, ahí veíamos en los 70, 80, si mal no recuerdo? Sí, hay obras un poco de esas 2 décadas, pero igualmente también Eduardo produjo obra gráfica, serigrafía y todo eso en diferentes momentos, ¿no? Sí, lógico. Pero bueno, un poco esto es a partir de la muestra que se hizo en el ECU, con Hugo Cava como curador. Así es. Y ahí había un extenso cuerpo de obra gráfico. Uh-huh. Y lo que hizo la galería fue realizar una selección, así como generar como un recorrido más cortito y, bueno, elegir unas piezas divinas, ¿no? Como exquisitas, de dibujo y xilografía. Y en relación a la muestra del ECU, justamente ayer conversábamos sobre la posibilidad que tuvimos muchos de ver por primera vez los estudios para Sí. dar cuenta de todo el proceso que hay detrás de una obra, de formas que parecen casuales o orgánicas y que tienen todo un desarrollo geométrico. Totalmente. Que eso fue, las mesas esas fueron todo... Bueno, en algún momento hallazgo. tendrías que mostrar también el proceso de tu trabajo, porque realmente los vegetales, todo ese trabajo de papeles antes de la obra es realmente muy interesante, de Eduardo. ¿A qué te referís con los vegetales? Los dibujos en las En previas, viromas, ¿viste? sí. En viroma y todo eso. No, pues en realidad la muestra del ECU sorprendió mucho a través de justamente ese material preparatorio de las cosas, ¿no? Ya cuando en el 72 expuse por primera vez las señoras formas en Buenos Aires, ninguno de los críticos que hablaron de ella lo identificaron como una cosa geométrica. Y son formas de una estructuración rigurosamente geométrica, lo único que son a través de parábolas inscriptas en los bordes de los triángulos que son la estructura de esas formas, ¿no? Claro. Ahí me quisiera detener. Se llamó esa serie Las Señoras Formas. Sí. 1972. Bueno, eso tiene una razón de ser, que yo mismo me sorprendí cuando generé las primeras formas de esa muestra. No la pensaba como para una muestra, sino que las pensaba como un resultado de un proceso. Sí. Y me impresionaron a mí tanto como categóricas, como forma, y era un momento en donde se hablaba mucho de la necesidad de terminar con la forma, de terminar con la imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Y yo dije, bueno, estas son señoras formas. Claro. Y ahí quedó. Y quisiera hacer mención también a 2 series que son muy importantes, ya más cercanas a la actualidad, El Prestigio del Absoluto y La Libertad es Redonda, que, bueno, van cambiando las maneras, pero siempre está este respeto a lo que vos decías que necesitabas interiormente hacer, o sea, que uno pudiera ir dialogando con lo que se iba necesitando en la obra. Así es, Sí. así es. Y los títulos también reafirman, ¿viste? Esa Bueno, cosa yo de la geometría. me apoyé mucho en los títulos en la obra poética de Grandes Amigos, Sí. tanto de Raúl Gustavo Aguirre como de Rodolfo Alonso, ¿no? En fin. Así es. Y a veces he incorporado de otra gente porque soy lector de poesía, Ajá, mira. aunque ahora casi no leo nada, ¿no? Pero ¿Tus amigos poetas te tiraban alguna clave para definir no me títulos? tiraban, No, cuando los leías o agarrabas. encontraba claves de ellos. ¿Qué has estado buscando en tu arte, en tu obra? Porque también en relación se piensa siempre la obra de un artista, qué sé yo, en relación a un sentido político, al paisaje que tiene a su alrededor, las discusiones de época. ¿Cómo has ido atravesando un poco ese camino? Mira, no sé cómo precisarlo, pero en realidad he ido atravesando el camino a través de mi taller, ¿m? Y a través de mi necesidad expresiva. Ajá. Un poco el panorama de lo externo
no dejaba de importarme, pero lo dejaba aparte de lo que se producía en la obra. ¿No sentís que está metido ahí? ¿No? En ese sentido, la relación del contexto no se mete en tu tipo de arte. Y yo no sé si se mete o no se mete, porque uno no es independiente, aunque lo crea, ¿no? Sí. Pero por lo menos no es un propósito incorporar nada de lo exterior. Pero a lo largo de la historia del arte ha habido, discusiones de si los abstractos geométricos estaban más o menos alejados. Por supuesto, ha habido... Las has tenido, me imagino, también. Ha habido discusiones muy serias. Mira, me acuerdo cuando expuse por primera vez que iba con un amigo por calle Córdoba y nos paró un amigo de él, Ajá. Que después fue un jurisconsulto importante, y le dijo: ¿has visto esa muestra que está en Renon? ¿Qué pasa? Hay cuadros hechos con regla T y escuadra, que eran los míos. Todavía me acuerdo y me causa gracia. ¿Le impactó negativamente a él? No, ¿O no, positivamente? No, a él le había impactado negativamente. Negativamente a esta persona. Evidentemente había sido una sorpresa en ese momento. Yo tampoco me imaginé que iba a ser tan sorpresivo eso. Claro. Pero sí lo fue. ¿Qué se esperaba? ¿Cuál era el arte de época, el contexto que por ahí vos contradecías? El arte de época se estaba afianzando el grupo Litoral, o sea, claro, un grupo que se había propuesto algo que tuviera un color relacionado con el entorno. El color local llamado, ¿no? El color local, digamos, en alguna medida, ¿no? Qué discusión esa, ¿no? Entre lo universal y lo local. Así es, así es. ¿Y qué pasaba? ¿Vos cómo intervenías ahí? No, yo era un niño ahí. Es decir, tenía 24 años. Niño no era, claro, era un huevón, digamos. Pero ellos eran, no sé cuánto andarían, pero andarían a lo mejor en los 40, en los 50, no sé, que para nosotros eran muy mayores. Eran muy mayores en esa época, eran como los referentes, digamos. Sí, muy respetados, por supuesto. Claro. También criticados, por supuesto, sí. ¿no? Y las discusiones hacia dónde iba el arte del momento, ¿no? Sí, además siempre recuerdo discusiones incluso sobre problemas formales, por ejemplo, si un cuadro era por valor o si era por color. Hace poco vi unos cuadros que dije, estos tenían razón, este cuadro está hecho por valor. Y finalmente no tiene ninguna idea de color esta persona. ¿Qué le pasa a un artista de tu edad, si están llegando a los 89 años, que ha vivido esas discusiones, probablemente ha pasado vitalmente momentos de más alegría o mayor preocupación por discusiones con colegas, con la época, con los críticos, y visto desde acá, ¿le seguís dando importancia o decir qué de gusto que discutíamos o crees que eran discusiones necesarias siempre? Mira, son discusiones que evidentemente se viven como necesarias en el momento. Después, retrospectivamente, uno las puede tomar o dejar, y no sé si tienen alguna importancia, pero ya te digo, por ahí uno recapacita y encuentra algunas referencias que valen la pena, ¿no? Como decía recién, claro. Sí. Igualmente la obra de Eduardo, con esa insistencia, con esa reafirmación de la geometría, finalmente es política también. Ha atravesado varias décadas y varias diferentes épocas, y él con esa propuesta insistente de su obra, yo creo que finalmente, ¿no? Es una forma de decir también políticamente, claro. Que ayer charlábamos con Maite mientras mirábamos la muestra en Diego Obligado. No se podría decir que son círculos, porque son formas que van cambiando. No. Y uno dice, ¿qué nivel de armonía y de equilibrio y de composición en relación a la forma y el color, a la línea y a la curva? Y ahí nos preguntábamos, o yo le preguntaba, ¿arrancás por un lugar y fluís o eso es un estudio previo muy preciso? No es un estudio previo muy preciso. En realidad el azar siempre va acompañado de todo creador, ¿no? Así que muchas cosas son ocasionales y fortuitas. Sí. Pero lo que pasa es que la gente está muy habituada a identificar lo geométrico con lo circular por la circunferencia, sí, y lo recto
bueno, adaptado a distintas formas, ¿no? Pero ahí las curvas son parábolas, que son de la familia de las geometrías, ¿no? Parábolas, hipérboles, etcétera, etcétera. La diferencia de una parábola y una geometría y una circunferencia es que se puede construir regladamente, o sea, a través de trazos rectos, se puede ir generando la forma. Más tangenciales, digamos. Más tangenciales, sí. Pero claro, tu imagen es más compleja en relación a la geometría, una geometría realmente compleja. A esa complejidad ha sido todo un proceso de búsqueda. En el 57-58 yo me dediqué justamente me queda grande el término investigar, pero a buscar, diría. Ajá. A través de los procesos geométricos, que en ese momento yo ni me había dado cuenta que se trataba de un tipo de simetría que se llama de extensión y rotación, ¿no? La mayoría, cuando piensa en simetría, piensa en la simetría especular, o sea, la simetría que la parte izquierda es similar, idéntica a la derecha, por ejemplo, o viceversa. Lo simétrico. Lo simétrico. Claro, sí. Pero la simetría tiene muchas vueltas. Se puede hacer por extensión, se puede hacer por disminución, digamos, se puede hacer por extensión. Y hablábamos hace un rato sobre la muestra, ya que hay distintas obras, tanto de xilografías como los dibujos con las viromes, y nos preguntamos sobre lo esencial de todas estas obras y que fue siempre la forma y el color, y que el material es un accesorio que se va adecuando de acuerdo a lo que se va necesitando. Así es, así es. Yo con las viromes empecé en una circunstancia muy particular de mi vida, en el año 65, y paulatinamente primero fui trabajando intuitivamente, digamos, sin trazados previos. Después con el tiempo incorporé trazados o fui combinando una cosa y la otra, ¿no? Uh-huh. Y así fueron surgiendo. Generalmente el trabajo en virome ha sido mucho más libre, directo, ¿no? Que los procesos geométricos. Es que pensábamos ayer cuando veíamos la muestra, ese sutil diálogo que se da entre el gesto y el trazo que aparece en la virome y las líneas de las xilografías. Sí, la madera. Porque podría haber sido un color plano y sí, no lo es. Y bueno, en cuanto a la selección de cómo se van comunicando las piezas, muy sutil ese aspecto. Esas xilografías donde está la madera presente, sí, y solamente es la figura que determina, eso es de un, no sé, un hallazgo. ¿verdad? Se ve la textura de la madera, sí. Y con ese recorte de su geometría, la geometría que uno reconoce en él, o sea que... Así es. Me parece que eso es increíble. A mí me sorprende porque a la mayoría de la gente se ve que le da mucha tranquilidad el que haya movimientos de textura en las cosas. ¿Por qué? ¿Cómo sería eso? Por el lápiz, por la virome, decís. Por la virome, que ven el trazo y que se preocupan más por la textura que por la obra en sí. Pues bien, no, me parece que todo plana es lo que... Porque uno, bueno, aprecia más de lejos la forma. Sí. Esto que yo te decía, me sorprendía mucho la armonía, el equilibrio, lo que vos terminás generando, y cuando uno se acerca a pispear, bueno, no puede tocar porque están enmarcadas y con vidrio, pero empieza a ver ahí el trazo de la materialidad. Te diría también, que es hasta más objetual que plano, pero bueno, él no es como que no es una búsqueda de él, ¿viste? Sí. En realidad mi preocupación está por el total más que por lo particular, ¿no? No obstante, reconozco que cuando en el 68 con mi mujer llegamos a París y había una gran retrospectiva de Piet Mondrian, ver los originales de él con sus texturas es fuerte. También te impactó. Una cosa es ver la reproducción y cuando te acercás también la pincelada. Impacta realmente. Gracias por la visita, Eduardo, un lujo. Gracias a ustedes. Gracias, Leandro. Gracias.